Buenas tardes, queridos hermanos. Seguimos con la lectura del Catecismo de San Pío X. Estamos ya en la parte quinta, denominada de las virtudes principales y de otras cosas necesarias que ha de saber el cristiano. Hoy vamos a leer del artículo 856 al 926. Antes de comenzar, nos ponemos en presencia de nuestro Dios, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, ilumina mi corazón para ver las cosas que son de Dios. Ven, Espíritu Santo, dentro de mi mente para conocer las cosas que son de Dios. Ven, Espíritu Santo, dentro de mi alma para que yo le pertenezca solamente a Dios, y santifica todo lo que yo piense, diga y haga, para que todo sea para la gloria de Dios. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Capítulo 1 de las virtudes principales. Primero, de las virtudes teologales. ¿Qué es virtud? Virtud es una cualidad del alma que da inclinación, facilidad y prontitud para conocer y obrar el bien. ¿Cuántas son las principales virtudes sobrenaturales? Las principales virtudes sobrenaturales son 7, 3 teologales y 4 cardinales. ¿Cuáles son las virtudes teologales? Las virtudes teologales son la fe, la esperanza y la caridad. ¿Por qué la fe, la esperanza y la caridad se llaman virtudes teologales? Se le llaman teologales porque tienen a Dios por objeto inmediato y principal, y Él mismo nos las infunde. Es decir, que estas virtudes vienen del mismo Dios. ¿De qué manera las virtudes teologales tienen a Dios por objeto inmediato? Las virtudes teologales tienen a Dios por objeto inmediato porque con la fe creemos en Dios y creemos todo cuanto Él ha revelado. Con la esperanza esperamos poseer a Dios, con la caridad amamos a Dios y en Él nos amamos a nosotros mismos y también al prójimo. ¿Cuándo nos infunde Dios en el alma las virtudes teologales? Dios, por su bondad, nos infunde en el alma las virtudes teologales cuando nos hermosea con su gracia santificante. Y por esta razón, al recibir el bautismo, fuimos enriquecidos con estas virtudes y juntamente con los dones del Espíritu Santo. ¿Basta para salvarse haber recibido en el bautismo las virtudes teologales? Para el que tiene uso de razón no basta haber recibido el bautismo, las virtudes teologales, sino que es necesario el frecuente ejercicio de sus actos. Es decir, que con el bautismo, que la mayoría fuimos bautizados de bebés, no significa que yo soy salvo con esto, sino que es impuesta en nuestra alma la semilla para que nosotros podamos ser santos. De ahí en adelante hay un camino que nosotros debemos sembrar esa semilla para que vaya creciendo día a día hasta el fin de nuestras vidas y dé fruto y fruto en abundancia. ¿Basta para salvarse haber recibido el bautismo las virtudes teologales? Para el que tiene esto es lo que recién leímos, cuando estamos obligados a hacer actos de fe, esperanza y caridad. Estamos obligados a hacer actos de fe, de esperanza y caridad, primero, teniendo el uso de razón, y segundo, muchas veces en el transcurso de la vida, y tercero, en peligro de muerte. Segundo punto de la fe. ¿Qué es la fe? Fe es una virtud sobrenatural infundida por Dios en nuestra alma y por lo cual, apoyados en la autoridad del mismo Dios, creemos ser verdad cuando Él ha revelado y por medio de la Iglesia nos propone para creerlo. ¿Por dónde sabemos las verdades que Dios ha revelado? Sabemos las verdades que Dios ha revelado por medio de la Santa Iglesia, que es infalible. Esto es, por medio del Papa, sucesor de San Pedro, y por medio de los obispos, sucesores de los apóstoles, los cuales fueron enseñados por el mismo Jesucristo. ¿Estamos seguros de las cosas que la Santa Iglesia nos enseña? Estamos segurísimos de las cosas que la Santa Iglesia nos enseña, porque Jesucristo ha enseñado su palabra de que la Iglesia no será engañada jamás.
Esto lo vemos en el Evangelio de San Mateo, cuando Jesús le dice a Pedro, ¿sí? Ya le digo el versículo, vamos a buscarlo. Nos dice, ya le digo, nos dice en Mateo 18: y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Eso es lo que Jesús ha dicho y por lo tanto lo creemos. ¿Por qué pecado se pierde la fe? Se pierde la fe con la negación o duda voluntaria de los artículos que se nos proponen para creer, aunque sea de uno solo. Todos los artículos de nuestra fe deben ser creídos, a su vez y con más razón los dogmas. ¿Cómo se recobra la fe perdida? La fe perdida se recobra con el arrepentimiento del pecado cometido y creyendo de nuevo todo lo que cree la Santa Iglesia. Muchas veces, a veces no creemos por ignorancia o repetimos cosas por ignorancia, pero cuando releemos realmente lo que la Iglesia nos enseña, eso sí tenemos que creerlo. Tercero, de los misterios. ¿Podemos comprender todas las verdades de la fe? No, Señor, no podemos comprender todas las verdades de la fe porque algunas son misterios. El misterio de la encarnación, el misterio de la anunciación, el misterio de la resurrección, son todos misterios que nosotros podemos conocer un poquito, pero no podemos agotar el misterio. Es por eso que no es que hay una revelación nueva, la revelación termina con la muerte del último apóstol que fue San Juan, de ahí ya no hay más revelación, pero sí se profundiza en los misterios ya revelados, pero no hay un nuevo misterio, es decir, que se profundiza el misterio ya dado por Jesucristo y por la Iglesia. ¿Qué son los misterios? Misterios son verdades superiores a la razón, que hemos de creer aunque no la podamos comprender. Por ejemplo, la resurrección de Cristo. ¿Cómo puede ser un hombre resucitar? ¿Quién puede creer eso? ¿Quién puede comprenderlo? La teología nos ayuda a comprender este gran misterio. Entonces, a través de la teología podemos vislumbrar, no en su totalidad, sino en algunos aspectos de los que nos demanda el misterio. ¿Por qué hemos de creer en los misterios? Hemos de creer en los misterios porque nos los ha revelado Dios, que siendo la infinita verdad y bondad, no puede engañarse ni engañarnos. ¿Son contrarios a la razón los misterios? Los misterios son superiores a la razón, mas no contrarios. Ante bien, la misma razón nos persuade que lo admitamos. ¿Por qué los misterios no pueden ser contrarios a la razón? Los misterios no pueden ser contrarios a la razón porque el mismo Dios que nos ha dado la luz de la razón es quien nos ha revelado los misterios y no puede contradecirse a sí mismo. Como por ejemplo que una virgen quede embarazada, como por ejemplo que una virgen dé a luz y no pierda su virginidad. Esas son cosas que nosotros en nuestros pensamientos y en nuestra realidad actual no lo podemos concebir, pero sí creemos en la palabra de Dios y lo que Dios hace con la criatura y los milagros que Él concede a través de que, por ejemplo, Jesús camina sobre las aguas, Jesús resucita un muerto, así como Jesús también nace y no rompe nada cuando Él nace. Esos son los misterios de nuestra fe que debemos creerlo, aunque por ahí no lo entendamos. Cuarto, de la Sagrada Escritura. ¿Dónde se contienen las verdades que Dios ha revelado? Las verdades que Dios ha revelado se contienen en la Sagrada Escritura y en la tradición. Para definir qué es Sagrada Escritura y qué tradición. Cuando hablamos de Sagrada Escritura es lo que nosotros conocemos que está escrito, Antiguo y Nuevo Testamento, y la tradición es aquellas cosas que se dijeron oralmente pero no quedaron escritas, pero que se dijeron. Eso sería la tradición. Entonces, esas dos grandes verdades nosotros tenemos. Nosotros no somos solo Escritura, nosotros somos Sagrada Escritura y también tradición. ¿Qué es la Sagrada Escritura?
La Sagrada Escritura es la colección de los libros que los profetas y hagiógrafos, es decir, las personas que escribieron la Biblia, los apóstoles y los evangelistas, escribieron por inspiración del Espíritu Santo y la Iglesia ha recibido como inspirados. Y la Iglesia lo ha recibido como inspirado. ¿En cuántas partes se divide la Sagrada Escritura? La Sagrada Escritura se divide en dos partes, Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Qué contiene el Antiguo Testamento? El Antiguo Testamento contiene los libros inspirados escritos antes de la venida de Jesucristo. ¿Y qué contiene el Nuevo Testamento? El Nuevo Testamento contiene los libros inspirados escritos después de la venida de Jesucristo. ¿Cómo se llama comúnmente la Sagrada Escritura? La Sagrada Escritura se llama comúnmente Sagrada Biblia. ¿Qué quiere decir Biblia? Biblia quiere decir la colección de los libros santos, el libro por excelencia, el libro de los libros, el libro inspirado por Dios. ¿Por qué la Sagrada Escritura se llama el libro por excelencia? La Sagrada Escritura se llama el libro por excelencia por la excelencia de la materia de que trata y por su autor. ¿Puede haber error en la Sagrada Escritura? En la Sagrada Escritura no puede haber error alguno, porque siendo toda inspirada, el autor de todas sus partes es el mismo Dios. ¿Puede haber errores en las copias y traducciones de la Sagrada Escritura? En las copias y traducciones de la Sagrada Escritura puede haber errores, o de los copistas o de los traductores, mas en las ediciones revisadas y aprobadas por la Iglesia Católica no puede haber errores en lo que atañe a la fe o a la moral. Es necesario a todos los cristianos la lectura de la Biblia. La lectura de la Biblia no es necesaria a todos los cristianos porque ya están enseñados por la Iglesia, pero es muy útil y se recomienda a todos. Es decir, aquel que antiguamente, cuando no había escrito, no había Biblia, la mayoría de los cristianos que no sabían leer y que no sabían escribir, tenían a través de las imágenes, ellos se hacían su propio catecismo. Es decir, que había una imagen de que Cristo es bautizado en el Jordán, otra imagen de que Cristo fue transfigurado, y a través de esa imagen y las personas que le contaban la historia iban aprendiendo. Entonces la imagen le hacía acordar de todos los misterios necesarios para su salvación. Puede leerse cualquier traducción Séptimo, de la caridad. ¿Qué es la caridad? Caridad es una virtud sobrenatural infundida por Dios en nuestra alma, con la que amamos a Dios por sí mismo, sobre todas las cosas, y al prójimo como a nosotros mismos por amor de Dios. Amamos al prójimo como a nosotros mismos por amor de Dios. ¿Por qué motivos hemos de amar a Dios? Hemos de amar a Dios porque Él es el sumo bien, infinitamente bueno y perfecto, y además por el mandamiento que nos ha dado de amarle y por tantos beneficios como de Él recibimos. ¿De qué manera hemos de amar a Dios? Hemos de amar a Dios sobre todas las cosas, con todo el corazón, con toda la mente, con toda el alma y con todas las fuerzas. Primer mandamiento: amarás a Dios sobre todas las cosas, más que a mi esposa, más que a mis hijos, más que a las cosas materiales, siempre primero Dios. ¿Qué quiere decir amar a Dios sobre todas las cosas? Amar a Dios sobre todas las cosas quiere decir que le hemos de preferir a todas las criaturas más queridas y perfectas y estar dispuestos a perderlo todo antes que ofenderle y dejar de amarle. ¿Qué quiere decir amar a Dios de todo corazón? Amar a Dios de todo corazón quiere decir consagrarle todos nuestros afectos, memoria, entendimiento, voluntad, todo para Dios. ¿Qué quiere decir amar a Dios con toda la mente? Amar a Dios con toda la mente quiere decir encaminar a Él todos nuestros pensamientos. ¿Qué quiere decir amar a Dios con todo el alma? Quiere decir consagrarle el uso de todas las potencias de nuestras almas. ¿Qué quiere decir amar a Dios con todas nuestras fuerzas? Quiere decir que procuremos crecer constantemente en su amor y obrar de modo que todas nuestras acciones tengan por motivo y por fin su amor y el deseo de agradarle. ¿Por qué hemos de amar al prójimo? Hemos de amar al prójimo porque Dios lo manda
y porque todo hombre es imagen suya. ¿Estamos obligados a amar aún a los enemigos? Sí, Señor, estamos obligados a amar aún a los enemigos porque también son nuestros prójimos y porque Jesucristo lo mandó expresamente. ¿Qué quiere decir amar al prójimo como a nosotros mismos? Quiere decir desearle y hacerle en cuanto sea posible el bien que debemos querer para nosotros y no desearle ni hacerle mal alguno. Cuando nos amamos a nosotros mismos, ¿cómo debemos? Nos amamos a nosotros mismos como debemos cuando buscamos el servicio de Dios y ponemos en Él toda nuestra felicidad. ¿Qué se pierde? ¿Cómo se pierde la caridad? La caridad se pierde por cualquier pecado mortal. Eso es muy importante saberlo. La caridad, es decir, el amor que yo tengo, que es de Dios, que viene de Dios, que no es el amor humano, sino el amor que viene de Dios, se pierde cuando yo cometo un pecado mortal. Como se recobra la caridad se recobra con actos de amor de Dios y con el arrepentimiento y con la confesión bien hecha. Octavo, ahora empezamos con las virtudes cardinales. Eran las que vimos recién, eran las virtudes teologales, fe, esperanza y amor, y ahora las virtudes cardinales. ¿Cuáles son las virtudes cardinales? Las virtudes cardinales son prudencia, justicia, fortaleza y templanza. ¿Por qué se llaman virtudes cardinales? Se llaman virtudes cardinales porque son como el juicio y fundamento de las virtudes morales. ¿Qué es prudencia? Prudencia es la virtud que ordena todas las acciones al debido fin y para ello busco los medios convenientes de modo que la obra salga bien hecha y por tanto agradable al Señor. ¿Qué es justicia? Justicia es la virtud por la que damos a cada uno lo suyo. ¿Qué es fortaleza? Fortaleza es la virtud que nos hace animosos para no temer ningún peligro ni la misma muerte por el servicio de Dios. Si los mártires tuvieron esa fortaleza, esa virtud de fortaleza. ¿Qué es templanza? Templanza es la virtud por la que refrenamos los deseos desordenados de los placeres sensibles y usamos con moderación de los bienes temporales. Capítulo 2 de los dones del Espíritu Santo. ¿Cuántos y cuáles son los dones del Espíritu Santo? Los dones del Espíritu Santo son 7. Primero, sabiduría. Segundo, entendimiento. Tercero, consejo. Cuarto, fortaleza. Quinto, ciencia. Sexto, piedad. Y séptimo, temor de Dios. ¿Para qué sirven los dones del Espíritu Santo? Los dones sirven para afianzarnos en la fe, en la esperanza y en la caridad y darnos prontitud para actuar las virtudes necesarias a la perfección de la vida cristiana. ¿Qué es el don de la sabiduría? Sabiduría es un don con el que, alzando el entendimiento de estas cosas terrenas y caducas, contemplamos las eternas, a saber, la eterna verdad que es Dios, amándole y deleitándonos en Él, en lo cual consiste todo nuestro bien. ¿Qué es el entendimiento? Entendimiento es un don que facilita la inteligencia de las verdades de la fe y de los divinos misterios, inasequibles a la luz natural de nuestro entendimiento. O sea, con el entendimiento podemos llegar a las cosas que nosotros con nuestra razón no podemos entenderla. ¿Qué es el consejo? Consejo es un don con el que en las dudas e incertidumbres de la vida humana conocemos lo que ha de redundar en mayor gloria de Dios y salud nuestra o de nuestro prójimo. Es decir, esos buenos consejos que yo le puedo dar a alguien. ¿Qué es fortaleza? Fortaleza es un don que nos inspira valor y aliento para guardar fielmente las leyes de Dios y de la Iglesia y con que vencemos todos los obstáculos y asaltos de nuestros enemigos. ¿Qué es el don de ciencia? Ciencia es un don con el que juzgamos rectamente de las cosas criadas y conocemos la manera de usar bien de ellas y de enderezarlas al último fin que es Dios. ¿Qué es piedad? Piedad es un don con el que veneramos y amamos a los santos y conservamos un corazón piadoso y benévolo para con nuestro prójimo por amor a Dios. Es el don de piedad. Las oraciones que nosotros hacemos, estamos trabajando en la piedad.
¿Qué es el temor de Dios? El temor de Dios es un don que nos inspira reverencia de Dios y temor de ofenderle, y nos aparta del mal moviéndonos al bien. Cuanto más tengo yo el don del temor de Dios, yo más voy a aborrecer el pecado. Bueno, queridos hermanos, es todo por hoy. Mañana seguimos el próximo miércoles vamos a seguir con la siguiente lectura del Catecismo. Que tengan un bendecido día. Ave María Purísima, sin pecado concebida, Inmaculado Corazón de María, sé la salvación del alma mía. Que Dios los cuide y los guarde. Hasta el próximo miércoles.